Hola, bienvenidos a Aprendiendo Juntos. Yo soy Maggie Advíncula y en este canal tratamos de aprender un poco acerca de Ven Sígueme. Es un programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el que estudiamos diferentes libros de doctrina. Y este año estamos estudiando Doctrina y Convenios. Y ahí no hay como capítulos, sino hay como secciones. Entonces, las secciones que estamos estudiando esta semana son las secciones 20, 21 y 22. Cada semana nos enfocamos en palabras, ¿no? Ustedes pueden escoger las palabras que ustedes quieran, pero igual yo les doy una idea de algunas palabras que yo estoy estudiando. Las palabras de esta semana son justificación y santificación. Son dos palabras diferentes, pero nos unen de alguna manera. Entonces, me gustaría que las estudiaran, vieran las diferencias, las similitudes. Y la palabra gracia, cuando uno escucha por la gracia de Dios, estudiamos un poquito más lo que eso significa. ¿Ok? También el versículo de poder que vamos a estudiar o que nos podríamos enfocar esta semana es el que está en la sección 20, versículo 12. Y este versículo dice: demostrando por este medio que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Amén. Y me encantó ese versículo porque en realidad todo lo que estamos hablando nos está demostrando que nuestro Padre Celestial ama a sus hijos de la misma manera que amó a los hijos de la antigüedad, como a los hijos de los tiempos medios, como a los hijos de este tiempo. O sea, no nos deja sin conexión, no nos cambia las reglas, no nos dice, bueno, ustedes pueden tener estas bendiciones si hacen tal y tal cosa, y va cambiando como las reglas del juego. No, él es el mismo y me encanta ver eso. Entonces ese versículo me pareció muy adecuado para esta semana. Ok, la otra cosa que podemos hacer para que nuestro estudio sea más fuerte, más rico y que lo podamos entender y sentir y como poner en práctica es ir y ver la historia de las personas de las que estamos hablando. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo era su vida personal? Y esto lo podemos encontrar en un libro que se llama Revelaciones en Contexto, en las páginas 29 al 32, y en otro libro también de historia de la iglesia que se llama Santos, y es el capítulo 8, pero más que todo está en el capítulo 8, pero más que todo enfóquese en las páginas de las 78 a la 86. Entonces ahí podemos saber más o menos lo que está sucediendo. Okidoki, entonces si tienen sus cuadernos, sus lápices, sus escrituras, aprendamos juntos. La semana pasada, más o menos, para ponernos al día de lo que está sucediendo, la impresión del libro de Mormón va viento en popa, ¿no? Ya lo llevaron a la imprenta y ya están llevando y trayendo porque no querían dejar todo el escrito ahí. Por lo que había sucedido con las 116 páginas, no querían que se volvieran a perder. José Smith le pide a Oliverio Cowdery que haga una copia a mano, otra copia de lo que se tradujo del libro de Mormón, pero todos los días van y José Smith deja solamente a Hiram, el hermano de él, y a Martin Harris, encargados de que vayan y chequen y se aseguren de que la imprenta está trabajando como debe ser y que no haya ningún problema, pero que tampoco dejen todo el escrito ahí. Entonces como 25 páginas las llevan y luego las traen, y las llevan y luego las traen. Y unas se imprimen y luego traen el resto, y toma un tiempo para que ellos se sientan cómodos de dejar las páginas ahí durante la noche, y ahí es cuando el libro de Mormón se empieza a imprimir mucho más rápido, ¿no? Hiram y Martín son los que están encargados de llevar y traer y asegurarse que el progreso del libro de Mormón se esté llevando a cabo. Oliverio está escribiendo el documento para la reorganización de la iglesia.
Este documento se le pone como nombre Artículos de la Iglesia de Cristo. Y eso es lo que está haciendo Oliverio. Mientras tanto, José se regresa a Harmony con Emma. Tiene que también él plantar y pues sacar dinero para pagar su granja, ¿no? Porque no vivía tampoco del aire. Y eso es lo que están haciendo cuando ya se tiene el documento. Entonces regresa José Smith para establecer la iglesia. Pero entre eso y lo otro, hay unas historias tan fascinantes en Santos, especialmente la de Thomas Marsh. Vayan a Santos y léanla. Averigüen y sepan quién es Thomas Marsh, porque es bueno conocer quién es él, porque en el futuro vamos a ver, él se convierte en el presidente de los 12 apóstoles. Recuerdan que hablamos de eso la semana pasada. Entonces averigüen y lean. Es muy bonita esa historia de Thomas Marsh. Y otra historia medio cómica y nos da un buen ejemplo de la personalidad de José Smith. Es la historia de este señor llamado Abner Cole. Y él pues no es miembro de la iglesia, no está interesado en saber de la iglesia, está más interesado en burlarse. Y bueno, vayan a Santos y léanlo, está súper buenísima la historia y nos muestra la personalidad de José Smith y me encantó. Ok, en estas secciones de las que vamos a hablar, tenemos que recordar que estuvimos hablando al principio de las secciones de doctrinas y convenios que es importante tener una iglesia restaurada de la misma manera que Cristo la tenía aquí sobre la tierra. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver cómo fue que se restauró, qué es lo que se trajo del tiempo de Jesús a este tiempo, a esta época. Y vamos a ver muchas palabras, muchas frases que se ven en la Biblia y muchas frases y palabras que se usan en el libro de Mormón, lógicamente porque es donde Oliverio Cowdery va mucho a sacar los principios de ahí, porque así se le mandó, ¿verdad? En la sección 19, 18 fue lo que vimos. Entonces mi invitación esta vez es, para aquellos que están escuchando esto por primera vez, oren, pregúntenle a Dios si lo que están escuchando, lo que están aprendiendo viene de Él. No tienen que aceptar mis palabras, no tienen que aceptar las palabras de nadie. Vayan a la fuente, al autor de esta gran obra. Y Él les va a poder dejar saber. Y si no les contestan la primera, pregúntenle 2, 3, 4, 5 veces. De tanta importancia es esto para nosotros que vale la pena invertir el tiempo en preguntar. Me encanta cómo le dijo el Señor a John Whitmer. Si ustedes recuerdan, creo que la 16 o la sección 16 o 15, cuando le dice que le dará un mensaje íntimo, impresionantemente personal. De esa misma manera, Él nos va a contestar lo que sea que nosotros le preguntemos. En esta ocasión puede ser: Padre, yo quiero saber si la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es lo que dice que es, ¿no? Bueno, entonces la sección 20 es un poco complicada porque el documento que redactó Oliverio Cowdery, que es como el manual de instrucciones para la iglesia, él lo entrega a José Smith y José Smith lo revisa y lo repasa. Lógicamente lo va a llevar ante el Señor para ser aprobado, ¿no? Porque pues es su iglesia y él tiene que decir si está bien o no. Y José recibe una revelación de que debe haber algunos ajustes en lo que escribió Oliverio. Entonces hacen aquellos pequeños ajustes que no son muchos, pero sí algunos, y así nace la sección 20. O sea que la sección 20 no es directamente una revelación, es más que todo como una composición de lo que hizo Oliverio y lo que recibió José Smith, que nace como el libro. En realidad, toda la sección 20, si alguien quiere saber cómo se corre la iglesia de Jesucristo, ahí están todo con detalles.
Entonces así comienza. Cronológicamente no está en su lugar correcto tampoco, pero creo que se sacrificó el orden como para que la explicación fuera más fácil, ¿no? Y vamos a ver eso mucho en Doctrinas y Convenios, que a veces la revelación se recibe un poquito después, pero la ponen un poco antes como para que se entienda, para que la historia corra. A José también se le dice que debe establecer la iglesia el 6 de abril. Esa fecha es sumamente importante. Pero no les voy a explicar por qué. Me gustaría que ustedes fueran y lo averiguaran. Les voy a dejar un enlace de un documental que hizo esta organización Más Fe y se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Es fascinante leerlo, la razón por la que fue escogido el día 6 de abril. Es el cumpleaños de alguien. Entonces ahí se los dejo para que ustedes lo hagan como tarea. Entonces este 6 de abril se reúnen estas 40 y algo personas, entre hombres y mujeres, que son creyentes en la casa de la familia Whitmer. ¿Se acuerdan de la familia Whitmer, verdad? De David Whitmer, de que la hermanita Whitmer a Marie Whitmer le muestran las planchas porque está muy cansada, porque está limpiando, porque está ordeñando, todo eso. ¿Se acuerdan de ellos? Ok, es en la casa de ellos donde se hace esta reunión. Y es como la gran inauguración, ¿no? de la iglesia de Jesucristo. Una iglesia no es un edificio, no es el lugar, no era la casa de los Whitmer lo que se convirtió en la iglesia, sino que fue el lugar donde se juntaron estas personas, porque en realidad una iglesia es un grupo de personas reunidas con un mismo propósito de un solo corazón, adorando a Dios. Eso es una iglesia. Y en realidad nosotros hemos sido esta clase de iglesia desde ese tiempo. Y al principio pues fuimos considerados como una del montón, ¿no? Una iglesia más. Pero entre más aprendemos y más escudriñamos la iglesia, el evangelio, entonces podemos ver que no, que somos una iglesia diferente, en realidad somos la iglesia. Y yo sé que a muchas personas les choca que digamos que somos la iglesia verdadera, pero los invito de nuevo a que pregunten y sepan por ustedes mismos si eso no es. No nos tienen que creer, yo lo digo porque yo lo experimenté, pero les invitamos a que ustedes también lo hagan, ¿no? Bueno, pasemos a ver lo que es este libro de administración. Ahora sí, el versículo 1 y al 4, podemos ver que aquí están diciendo José Smith, Oliverio Cowdery, se están presentando como los líderes, ¿no? Pero no lo están haciendo por ellos mismos. Ellos han recibido las llaves o el permiso, la autoridad de Pedro, Santiago y Juan. Si recuerdan quiénes son ellos, son los apóstoles de Jesús. Ellos han venido y les han dado a ellos autoridad, llaves, para que puedan llevar a cabo esta restauración del evangelio. Cada vez que estemos leyendo Doctrina y Convenios, sección 20, vamos a ver un amén. Es como pasar al siguiente tema, ¿no? Y cada vez que vemos el amén es como el así sea, así debe ser. Y pasan a lo que sigue. Entonces vemos en el versículo del 1 al 4 que ellos están diciendo, nosotros somos apóstoles, hemos recibido las llaves de Pedro, Santiago y Juan, vamos a ser apartados al oficio de élderes, José Smith es el primer élder, Oliverio Cowdery el segundo élder de la iglesia, y no lo hemos adquirido este poder por nosotros mismos, porque nosotros dijimos, yo quiero ser, ¿no? Sino que han venido ángeles que son enviados por Cristo a darnos estas llaves. Algo que me fascina de Doctrina y Convenios 20 y de la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días es que lo vemos en el versículo 65. Nadie puede ser llamado a una autoridad o a un oficio sin que todos los que estén en esa iglesia
lo sostengan. O sea, levantamos la mano y decimos, sí, yo estoy de acuerdo, él puede ser llamado como X, ¿no? Maestro, puede ser llamado como obispo. Nosotros lo aceptamos y lo vamos a sostener, lo vamos a apoyar. Si alguien dice que no, porque también preguntan, si hay alguien en contra, hágalo de la misma manera. Entonces podemos levantar la mano y porque sabemos algo, porque sentimos algo, lo que sea, y vamos y se habla y se discute y se toma en consideración lo que uno piense. Y eso siempre me ha gustado mucho, que no es que solamente alguien dice, yo voy a ser el obispo y gústele al que le guste. No, no funciona así. Y eso me encanta, y lo ven en el versículo 65 que está escrito ahí. Y eso es lo que más o menos están hablando. Del 5 al 12 es como un mini resumen de la historia de la iglesia. Es la primera descripción de la primera visión. Están hablando, ok, ¿cómo llegó todo esto aquí? Entonces explican que José Smith tuvo una visión y que sí, que él tuvo momentos de debilidad, pero pidió perdón y se le restauró este don. Luego el ángel Moroni. Se restauró el libro de Mormón, que recibieron la autoridad para bautizar, o sea, un pedacito de las primeras llaves de permiso para trabajar en esta obra por Juan el Bautista, y luego por Pedro, Santiago y Juan, porque habla de otros testigos, ¿no? También habla de los 3 testigos de los 8 testigos, de que no solamente una persona está creyendo esto, no es una sola persona que está diciendo, es que a mí me habló Dios, es que a mí me dijo, no, otros también han visto. Y es imposible involucrar más personas para hacer un fraude de este tamaño. Y sabemos que algunos de estos testigos, de los 8 testigos, de los 3 testigos, se inactivaron, se alejaron de la iglesia, pero siempre que los confrontaron y les dijeron, pero de verdad ustedes vieron un ángel, pero de verdad ustedes vieron las planchas, por más que ellos querían, quién sabe, digo yo, ¿no? Por más que a lo mejor quisieran haber negado eso, no podían. Decían, no, es que sí, lo vi, y no lo puedo negar. Puede ser que los miembros no están correctos, es que José Smith me dijo, fulano me hizo, pero cuando les decían, bueno, y si todos esos problemas tuvo y se alejó de la iglesia, entonces niegue que vio el ángel y niegue que vio esas planchas. No puedo, porque yo lo vi, porque yo lo sé. Entonces ahí podemos ver eso en esos versículos. El 17 habla acerca de la restauración, ya de que como nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo quieren que se restaure. Y ahí llega el versículo 12, que es el que dice, demostrando por este medio que Él es el mismo Dios, ayer, hoy y para siempre. A mí me encanta ese versículo, me llena de emoción porque sé que nuestro Padre Celestial es un Dios y un Padre muy justo y muy amoroso, porque no nos iba a dejar a nosotros sin comunicación, siendo que había dado comunicación con otros profetas en el pasado. Ok, del 13 al 16, el Padre nos está diciendo a través de Jesucristo que nadie va a ser forzado a venir a su iglesia. O sea, Jesucristo no va a forzar a nadie a que sean parte de su iglesia. Cada uno de nosotros es responsable por buscar la verdad por nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es la razón que necesitamos ser parte de una iglesia? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo soy bueno y yo sé que Dios está en todas partes, yo no necesito ser parte de una iglesia, yo no necesito ir a reunirme con nadie. Por más buenas personas que seamos, todos necesitamos esa conexión y demostrar esa humildad de reunirnos, de ir a buscar un lugar y un grupo de santos, de cristianos que se reúnan, que alaben al Señor. Hay un hermano que se llama Anthony Sweat, es un historiador de la iglesia buenísimo, y él habla de que Jesucristo es la roca, ¿verdad? Y hemos escuchado eso, que Jesucristo es la roca. Y que su evangelio, o sea, el evangelio de Jesucristo es lo que es fe, arrepentimiento, bautizo, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. O sea, serle fiel hasta el fin. Y su iglesia, que es la organización con la autoridad correcta,
O sea, no que uno diga, yo quiero ser whatever, obispo porque me pareció que eso sería bueno, o déjeme yo a ver cómo comienzo mi iglesia y comienzo a cobrar como estilo negocio. No, sino que la iglesia es organizada con la autoridad del sacerdocio a través de la guía de nuestro Señor Jesucristo para poder hacer estos convenios que aprendemos a través del Evangelio, para poder llegar a ser como con la roca, quien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a nosotros unirnos a una iglesia y hacer convenios, nos acercamos a Cristo y somos uno. Entonces es necesario ir a una iglesia para hacer esos compromisos bajo la autoridad correcta para estar cerca a Cristo. ¿Quién? ¿Y por qué queremos estar cerca a Cristo? Porque Cristo es el que nos va a llevar de regreso con nuestro Padre Celestial. Él es el camino, ¿se acuerdan? Él es la luz. Entonces, es necesario. Y me encantó, me gustó mucho esa explicación. Bueno, del 17 al 28, vemos que muchos de estos versículos no son tan originales, ¿no? En realidad los podemos encontrar en la Biblia, son cosas básicas. Pero en 1830 eran básicas también porque solamente se nos había dado ese pedacito, la información que todas las otras iglesias tenían. Pero mientras ha pasado el tiempo, hemos recibido más revelación y más explicación que ya en este tiempo no son tan básicas ni tan parecidas a las creencias de otras iglesias, porque tenemos un poquito más de información. Y si quieren saber más acerca de esto, les invito a que vean o escuchen, o lean, o estudien, o como ustedes quieran, un discurso dado por el Elder McConkie. Él lo enseñó, se llama Los 3 Pilares de Eternidad, y me encanta. Este discurso es un devocional que él dio en BYU en febrero 17 de 1981. Les voy a dejar el enlace también para que, por si lo quieren ir a estudiar. Habla más acerca de eso, de la creación, de la caída y de la expiación. Y da muchos detalles. Está excelente. Ok, del versículo 29 al 36, estos versículos son extremadamente hermosos. Estos versículos hablan de la justificación y la santificación, que son las palabras que vamos a estudiar esta semana. Por la gracia del Señor Jesucristo. Es muy importante entender la diferencia entre justificación y santificación. Pero es mucho más importante entender que sí, todos vamos a ser salvos por la gracia de Dios, ¿no? Pero no quiere decir que no podamos, que la gracia no podamos caernos de esa gracia. Claro que sí, porque es como cuando uno está casado y quiere que esa persona lo ame por siempre, que le sea fiel, bueno, todo lo que viene con un matrimonio, pero tú no quieres ser fiel. Tú no quieres seguir perseverando hasta el fin con esa persona. Entonces, el momento que tú eres infiel, tú rompes ese convenio y la gracia o el convenio que se ha hecho se acaba. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Tenemos la gracia de ellos, sí, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte para que se mantenga esa gracia. Porque en el momento que les somos infieles a ellos, se acabó esa gracia. Pero estudienlo más ustedes, miren, pregunten, oren y reciban su propia confirmación de lo que estamos aprendiendo. Bueno, del 37 al 84, esta parte es la más densa, ¿no? La parte donde si estás emocionado por aprender exactamente los detalles de quién recibe el sacerdocio, quién puede hacer tal cosa, quiénes son llamados a qué, cómo trabajan los hombres, los varones, cómo trabajan las mujeres en esto, qué son las responsabilidades de los niños, todas esas cosas las van a encontrar ahí. Fascinante, emocionante, me encanta, pero para otras personas son como medio aburridas, entonces leen rápido esos versículos para terminar la sección. Este es el cómo de cómo corre la iglesia, por qué y para qué. Entonces,
para hacer convenios reales, es por lo que se hace, bajo la correcta autoridad para poder volver a vivir con Dios, ¿no? Recordemos que todas las asignaciones no están completamente establecidas en 1830. Hay muchas cosas ahí que son poquitos, nomás como el Señor en ese momento solamente nos está dando leche, porque no estaban preparados para la carne, ¿no? Eso se lo dijo Martin Harris también, no te pongas a predicar carne cuando la gente no entiende ni lo que es la leche, o sea, hablando de algo que podemos comer, ¿no? Es un proceso. Tampoco en este tiempo podemos decir, oh, ahí fue cuando Pedro, Santiago y Juan vinieron y le dieron la autoridad de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec. No, el sacerdocio de Melquisedec no se dio en un evento así, ¡pum! Eso fue un proceso. Porque si vemos en la historia de José Smith, si se acuerdan en la historia de José Smith, hay en el versículo, creo que es, no me acuerdo qué versículo es, pero bueno, lean, el versículo 38 de la historia de José Smith. Ahí dice que Moroni se le aparece esa noche y cita Malaquías. En Malaquías 3:5 dice, he aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías, el profeta. Entonces, si seguimos leyendo la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que llega un momento que Elías también se le aparece a José Smith y a Oliverio Cowdery, y ahí termina de restaurar el sacerdocio de Melquisedec. Entonces es un proceso. Y me encanta ver eso porque puedo ver cómo un Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nos dan de a poquitos siempre. No nos van a dar todo lo que necesitamos, toda la información o toda la respuesta de un momento a otro, porque si no, como un bebé, nos vamos a ahogar queriendo comer carne cuando no podemos ni terminar de pasar bien la leche. Entonces me gusta mucho ver ese proceso. Algo para entender cómo funciona en realidad el aspecto del sacerdocio en este tiempo y cómo ha evolucionado desde el 1830. El mismo manual de Ben Sígueme nos aconseja que vayamos a estudiar un discurso por el Elder Oaks. Es titulado Las llaves y la autoridad del sacerdocio. Si eres hombre, estúdialo. Está increíble. Y si eres mujer, te suplico que lo estudies. Está lleno de enseñanzas, está claro. A mí me encantó, me encanta estudiar acerca del sacerdocio y las mujeres y cómo nosotras entramos en ese poder, en ese cambio, y me encanta. Les aconsejo, les voy a dejar también el link aquí en la cajita de descripción. No lo lean, estúdienlo. Hermanas, si ustedes tienen un iluminador, impriman ese discurso del presidente del Elder Oaks, las llaves y la autoridad del sacerdocio, y iluminen todo lo que nos incumbe a nosotras. Está hermosísimo. Algo que el Elder Oaks dice ahí que me encantó es que él dice, no deberemos llamar a los hombres el sacerdocio. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, le queremos agradecer el sacerdocio por haber pasado la Santa Cena, o le vamos a pedir al sacerdocio que recoja las sillas. No deben hablarlo así, deberían decir, le agradecemos a los poseedores del sacerdocio por haber pasado la Santa Cena, o les pedimos a los poseedores del sacerdocio que recojan las sillas. ¿Ven la diferencia? Llamándolos a ellos el sacerdocio o refiriéndonos a ellos a poseedores del sacerdocio. Me gustó, muy bonito, un pequeño tip. Ok, el versículo 47. Me parece chistoso porque se le está diciendo, creo que los presbíteros, que son los más chiquitos en mi mente, o sea, los jovencitos, pero bueno, en ese tiempo no eran de jovencitos ni de nada, porque eran los hermanos que recién estaban bautizados y están recibiendo el sacerdocio en etapas, ¿no? Bueno, y si no me están entendiendo lo que les estoy hablando, vayan y lean
bien todo Doctrinas y Convenios 20 y van a ver cómo el sacerdocio funciona en etapas, tiene niveles. Y así funciona nuestro Padre Celestial, un poquito aquí, otro poquito allá, un poquito aquí, otro poquito allá, y va construyendo, va creando. Nuestro Señor Jesucristo, uno de sus nombres es el Creador, ¿no? Porque es de a poquitos. Pone una piedrita, y luego pone la otra, y luego pone la otra, y así va creando. Entonces, en el versículo 47, bueno, en el 46 dice, el deber del presbítero es predicar, enseñar, exponer, exhortar, bautizar y bendecir la Santa Cena. Y en el 47 dice, y visitar la casa de todos los miembros y exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto. Bueno, les está diciendo que tiene que visitar todas las familias, ¿no? Y en ese tiempo, los que vivían los que estaban recibiendo esta clase de sacerdocio, eran todos los hermanos Whitmer y los Smith, porque eran los únicos varones que se habían unido en ese momento a la iglesia y habían estado. Entonces se les está pidiendo que visiten y ellos dicen, bueno, ¿cómo ir a visitar si todos viven en mi casa, no? Pero me encanta porque podemos ver cómo el Señor deja caer como pistas, ¿no? De que esta iglesia va a crecer como no tienes idea. Y van a haber muchísimas casas que visitar y no vamos a ponerle todo el trabajo al pobre obispo, al pobre líder que tiene que ir a visitarlos a todos. No, nos vamos a repartir esa responsabilidad y todo tiene su orden. Desde el principio se ve que establece la iglesia de una manera tan organizada y cuando todavía está chiquita. Y esa es una buena enseñanza para nosotros como padres, de que aun cuando los niños están pequeños, enseñarles que hay un orden, que hay una rutina, que hay expectativas, para que cuando ya están grandes no les llegue como tan de sorpresa que, bueno, ¿y por qué ahora vamos a hacer tal cosa? ¿No? Sino que se les hace natural, se les hace normal tener que acostarse a tal hora o tener que ir a la iglesia los domingos. Eso no es negociable. A la iglesia se va los domingos, es lo que hacemos como familia. Entonces, desde niños se van creando estas rutinas, entonces ya cuando están grandes no es tan difícil. Y hay escrituras en la Biblia que hablan acerca de eso, enseñan al niño en su niñez, ¿no? Bueno, y eso me gusta porque lo está enseñando nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, desde el principio. Empiezan a visitarse en sus casas. Y estoy seguro que ellos lo hacían. Se amonestaban ahí, amonestaban al hermano y le decían, hermanito, ya, bueno, yo soy presbítero, entonces ya oraste, ya todo lo que les está pidiendo. Me gustó mucho eso. Lo que más me impacta de Doctrina y Convenios, sección 20, es las oraciones. Las oraciones que encontramos ahí para los convenios que tenemos que hacer. Tanto el convenio de tomar la Santa Cena, que es renovar lo que prometemos al bautizarnos, y podemos ver que ahí hay una lista de lo que se requería de las personas que se querían bautizar. Entonces estudiemos esto y veamos qué es lo que se requiere o qué se requería para que alguien se pudiera bautizar. Y nosotros que ya nos hemos bautizado, ¿estamos viendo esa lista? ¿Sabemos qué se requiere? ¿Lo estamos haciendo? Y conscientemente cada vez que tomamos la Santa Cena los domingos, sabemos que nos estamos recomprometiendo a hacer eso. ¿Lo estamos haciendo? Entonces, las oraciones del bautismo, la palabra que más me impacta es la palabra que dice comisionado. Me emociona escuchar eso. Dice, yo siendo comisionado por Jesucristo te bautizo, ¿no? Y sea lo que sean que hayan 100 personas que se quieran bautizar o una sola persona que se quiera bautizar, se va a repetir esa misma oración y dice comisionado, o sea que tienes esa misión, tienes ese llamamiento. Tu única meta en ese momento, la cosa más importante para el representante que está bautizándote, es eso, bautizarte, permitir que entres en el camino, solo por ti, especialmente por ti. Y eso a mí me emociona porque puedes ver la importancia del uno, ¿no? La importancia de ser uno, lo que el Señor dice,
Ministrense uno al uno, no en montón. Es bueno, sí, predicar y hablar y reunirnos, pero hay algo especial cuando uno se reúne uno a uno, o uno demuestra amor uno a uno, o nos visitamos uno a uno. La persona puede sentir ese amor genuino. Y Él lo hace en estas oraciones. Luego vemos la oración de la Santa Cena. Y la oración de cuando bendicen el pan, siempre para mí ha sido muy especial. Pero luego que escuché una explicación y he querido recordar quién fue quien la dio, y creo que fue el hermano David Butler, pero no estoy segura si la leí en otro lado también. Pero bueno, la explicación que él dio me encantó, porque la oración de cuando bendicen el pan, que es en representación del cuerpo de Cristo, dice: oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y recordarle siempre. Esa frase, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y recordarle siempre y guardar sus mandamientos que Él les ha dado. El concepto que a mí me sacudió fue tomar el nombre de Él. ¿Cuántos nombres tiene Jesucristo? A Jesucristo se le ha llamado por Maestro, se le ha llamado la luz, el pan, la libertad, el libertador, el buen pastor, el meditador, el ejemplo, el mensajero, el consolador. Cada domingo que nosotros tomamos la Santa Cena y al comer ese pan, nos estamos comprometiendo de tomar su nombre sobre nosotros y ser un buen ejemplo toda esa semana, ¿no? Y el próximo, si cometemos un error durante la semana, tenemos la oportunidad el próximo domingo ir, arrepentirnos y volver a decir: Padre, voy a tratar esta semana otra vez. Pero durante esa semana estamos cargando su nombre, ¿no? Y el concepto que me gustó fue: podemos escoger un nombre diferente cada semana y comprometernos a hacer eso, a vivir ese nombre. Entonces, digamos que la semana pasada tomamos el nombre de Cristo como el Maestro. Y esa semana toda nos enfocamos en enseñar su palabra, tanto por ejemplo como por palabra, ¿no? Y luego el próximo domingo, al tomar la Santa Cena, nos comprometemos a ser un consolador, a consolar a las personas que estén a nuestro alrededor. Y así cada semana podemos comprometernos al tomar el pan que estamos tomando su nombre sobre nosotros. La oración del agua dice, es muy parecida, pero dice: para todas las almas que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Y también es recordarlo. Entonces, en una parte estamos cargando su nombre y en el otro lo estamos recordando. ¿Qué impacto, qué fortaleza hay en tomar la Santa Cena cada domingo? En una ocasión escuché a un hermano que es un historiador también de la iglesia, y él dijo que estas oraciones de consagración son la forma más perfecta de literatura sagrada que jamás hayamos visto o escuchado. Y a veces las escuchamos una y otra vez, y como que ya no le ponemos cuidado y perdieron el sentido. Ya no tienen ese impacto en nosotros. Entonces, mi invitación es que el próximo domingo, cuando escuchen las oraciones de la Santa Cena y del pan y del agua, y estemos listos para hacer ese convenio otra vez, lo recomienda el manual de Ben Sígueme, lo hagamos como si fuéramos nuevos conversos, como si fuera la primera vez que lo escucháramos. Y recordemos a quién representamos y el nombre de quién llevamos y a quién vamos a recordar.
y escojamos uno de esos muchos nombres de Cristo y decidamos vivirlo durante la semana. Ok. Como miembros de la iglesia se nos ha pedido sacrificar mucho. Se les pidió mucho sacrificio a estos primeros miembros en 1830 y se nos pide el mismo sacrificio a nosotros aquí, los miembros del 2021. Hay algo que José Smith dijo: una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá el poder suficiente con el cual producir la fe necesaria para llevarnos a la vida y a la salvación. El sacrificio es un requisito. Y para algunas personas, unas cosas son más fuertes de sacrificar que otras. Pero igual todos estamos sacrificando algo. Cada vez que sentamos ese como que, ¡ay! Como quisiera yo ir a ver esa película hoy domingo, pero es el día de reposo y no puedo. O como, o pasamos por enfrente de Starbucks y nosotros que crecimos con, digamos, con el café y olemos el café y decimos, ¡ay, qué rico huele el café! Pero no lo tomamos porque sabemos que hemos hecho un compromiso y sabemos que daña nuestro cuerpo, entonces por eso no lo consumimos. Esos son sacrificios, aunque parezcan pequeños, y el Señor nos bendice por eso, porque le estamos siendo fiel. El Señor quiere ver nuestras obras. Y estas obras se ven más que todo a través de los sacrificios que hagamos. Hay muchas otras cosas hermosas en esta sección 20, pero ya ustedes síganlas escudriñando y apréndanlas por su propio testimonio en una forma privada y personal, porque no hay mejor maestro que el Espíritu. La sección 21 es una revelación recibida por José Smith solamente minutos después de que ya se había establecido la iglesia y habían transcurrido esta reunión que habían tenido. José recibe esta revelación y lo primero que el Señor dice es, bueno, primero lo primero, necesito que mantengan un récord, mantengan una historia. Y Él lo hace esto porque el Señor sabe que debe haber orden, sabe la importancia que van a hacer esta historia, estos récords en el futuro de la iglesia y para que no haya confusión y haya claridad. Entonces, es lo primero que pide. De aquí en adelante tienen que mantener un récord de todo. ¿Quién se bautiza? Todo. ¿Quién se llamó a hacer qué? ¿Quién se fue para dónde? ¿Dónde se abrió una rama de la iglesia? O sea, tenemos ramas que son cuando empieza pequeñita una organización, y luego tenemos barrios, luego tenemos estacas, pero eso lo vamos a ver después porque también lo explican todo. Vemos una vez cómo el Señor le recuerda a todos sus misiones y sus llamamientos. Otra vez el Señor está diciendo, José, tú eres José. O sea, Dios es Dios, Jesucristo soy yo, el Hijo, José es el José. Y ahí por primera vez que lo llama y lo nombra profeta, revelador, ahí sí le da todos los títulos. Y Oliverio Cowdery, tú vas a ser el predicador y tú vas... Entonces pone a todo el mundo otra vez. Por si acaso se les ha olvidado, déjenme les explico otra vez cómo funciona la organización. Y por eso me fascina la palabra organización, porque es organizado, ¿no? Lo bonito de esto es que lo llama a José Smith por primera vez como profeta. Y eso me gusta a mí porque otra vez me doy cuenta que nuestro Padre Celestial nos ama tanto y nuestro Señor Jesucristo, que no van a darle profetas a los hijos de antes y a nosotros no. ¿Por qué nos iban a dejar a nosotros en la oscuridad? Entonces, así como en el Antiguo Testamento tenemos a Isaías, Jeremías, Moisés, Samuel, y en el Nuevo Testamento teníamos a Juan el Bautista, a Bernabé, Zacarías, en el libro de Mormón teníamos a Nefi, Mosía, Alma. Bueno, ahora comenzamos con José Smith como profeta y de ahí vamos a tener otros profetas que después vamos a hablar de ellos. Y me encanta porque siento como que esta sección es como un abrazo que el Señor le da a José Smith y le dice, ok,
quiero que todos te entiendan el manto que tú tienes, la gran responsabilidad que has tenido, lo fiel que me has sido, porque yo me imagino que todo el sufrimiento de José Smith no está escrito. No sabemos exactamente todas las cosas en secreto, todos los momentos personales entre él y el Señor, de los que él tuvo que sufrir y pasar. Entonces, en el versículo 2 vemos que el Señor hace mucho hincapié de que tiene que hacerse en abril 6, ¿no? Que esto se tenía que hacer en abril 6. Otra vez, estudien por qué. ¿Por qué es tan importante esta fecha? En el versículo 3 nos aconseja que todos, porque no nomás le está hablando a los santos, a los que están en la casa de los Whitmer, los 40 y tantas personas, no, nos está hablando a todos nosotros, nos están diciendo, sigan al profeta, así como les dijo a los que tenían que seguir a Moisés, sigan a Moisés, él es el profeta. Cuando Noé construyó la barca, ¿qué pasó con los que no siguieron a Noé? Los que no siguieron al profeta. Entonces es lo mismo que nos está diciendo en el versículo 3. Versículo 4 y 5, vamos a ver una palabra. La palabra es toda o todas. Y la dice 3 veces, toda vuestra fe y toda vuestra paciencia. Y en el versículo 6 dice, también habla de toda. ¿Por qué todas? Todas 100%. Me ha pasado a mí que a veces yo quiero tener paciencia con los líderes de la iglesia o con las jóvenes cuando a veces estaba sirviendo con ellas, pero yo decía, uy, solo tengo este poquito de paciencia, solo este poquito de paciencia voy a dar porque necesito el resto de mi paciencia para otras cosas. Pero el Señor nos está pidiendo toda la paciencia tenemos que darlas. Tenemos que recordar que los miembros no son perfectos. El evangelio lo es. La doctrina lo es, pero los miembros no. Y tenemos que tener paciencia con eso, porque si no, vamos a terminar alejándonos y perdiendo grandes bendiciones, porque en realidad lo que nos está diciendo aquí en el versículo del 4, 5 y 6 es: denme toda su paciencia, denme toda su fe, y yo les voy a dar una recompensa, que es: las puertas del infierno no prevalecerán y sacudiré los cielos en bien tuyo. Voy a dejar caer bendiciones sobre ti si me das toda tu paciencia y toda tu fe, si eres amoroso y te das cuenta que este evangelio, esta restauración de esta iglesia es a través de hombres y mujeres imperfectas, pero que están tratando lo mejor que pueden. Entonces, esto me recuerda mucho, lo trato de transferir a este tiempo y darle toda esa paciencia y toda esa fe a todos los líderes que yo sé constantemente sacrifican para poder llevar a cabo esta gran obra. Bueno, el resto de la sección es hermosa, las invito a que lo estudien. Solo Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo y José Smith en realidad supieron los momentos que se sufrieron para este jovencito de 24 añitos que dio toda su fe y toda su paciencia para que se llevara a cabo esta gran obra. Si aún no tienen un testimonio de José Smith, de su llamamiento como profeta en esta dispensación, o no tienen testimonio de los profetas, les invito a que lean esta sección 21 con ese espíritu. Léanlo con ese espíritu de recibir ese testimonio. Y luego arrodíllense y pregúntenle a Dios si este profeta fue llamado por él. Y les deseo que tengan una bonita experiencia personal e íntima con el Señor. Bueno, pero antes de pasar a la sección 22, yo quería ir al libro de Santos, porque hay una historia tan hermosa en el libro de Santos, antes de que pasemos a la sección 22, pero porque después de la reunión,
Papa Smith y Mama Smith se bautizan y otras personas también. Y Mama Smith estaba esperando que se bautizara. Ella sí ya se quería bautizar, pero estaba esperando que se bautizara Papa Smith porque era la primera vez que él se unía o mostraba interés en unirse a una iglesia. Y después de esta reunión, de escuchar la hermosa organización y de escuchar la sección 21, donde el Señor pide que sigamos al profeta, no había forma de que Papa Smith no pudiera sentir lo que yo estoy sintiendo cuando leo eso, ¿no? O lo que sintieron todos los que estuvieron ahí, o lo que ustedes están sintiendo al estudiarla. Entonces, se retiran a un pedregal que está cerca de la casa de los Whitmer y se bautiza Mama Smith y Papa. Se bautiza Mama Lucy y Papa Smith. Y cuando Papa Smith sale del agua, José Smith exclama, Dios mío. Exclamó hundiendo su rostro en el pecho de su padre. He vivido hasta ver a mi padre bautizarse en la iglesia verdadera de Jesucristo. Y luego hablan de esto. Dice, aquella tarde José se escabulló en un bosque cercano con el corazón rebosante de gozo. Quería estar a solas, apartado de la mirada de sus amigos y familiares. En los 10 años desde la primera visión, han pasado 10 años, ¿se acuerdan? Él tenía 14 años y aquí tiene 24 añitos. En los 10 años desde la primera visión, había contemplado a los cielos abiertos, había sentido el Espíritu de Dios y había recibido instrucción por medio de ángeles. Asimismo, él había pecado y había perdido su don, pero se había arrepentido, había recibido la misericordia de Dios y había traducido el libro de Mormón por su poder y gracia. Ahora, Jesucristo había restaurado su iglesia y había autorizado a José con el mismo sacerdocio que los apóstoles habían poseído en la antigüedad cuando llevaron el evangelio al mundo. La felicidad que sentía no cabía en él. Y cuando José Knight, ¿se acuerdan del hermanito Knight? Y Oliverio lo encontraron por la noche, él estaba llorando como un niño. Su gozo era completo. La obra había comenzado. José Smith en ese momento está tan agradecido por poder ver el cumplimiento de muchas promesas y por ver el corazón contrito de su padre entrando a las aguas bautismales. Yo creo que si a mí me emociona, no puedo imaginar cómo él lo sentía. Y podemos ver en la sección, regresándonos un poquito a la sección 21, en el versículo 8 que dice, sí, he visto su llanto por Sión. Ese es el Señor Jesucristo hablando de José Smith, ¿no? Sí, he visto su llanto por Sión y haré que no llore más por ella, porque han llegado los días en que Él regocijará por la remisión de sus pecados y por la manifestación de mis bendiciones sobre sus obras. Y podemos ver cómo llegó a ser en realidad ese momento. Muy, muy, muy bonito. Bueno, sección 22. Entonces, mucha gente comenzó a querer venir y querer ser parte de la iglesia. Y algunos de ellos llegaron ahí para unirse, pero decían, pero no me tengo que bautizar porque yo ya me bauticé y me bauticé igual que ustedes dicen que se deben bautizar. Entonces yo creo que yo ya no necesito bautizarme, simplemente quiero ser parte de su iglesia. Entonces José Smith se quedó pensando, pues, ¿y esto cómo será que están bien? ¿Será que están mal? ¿Cómo lo resuelvo? Y como buen ejemplo que siempre nos ha dado es, bueno, llevémoselo al dueño de la obra, al autor, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lleva esta pregunta a Él y ahí se da la sección 22. Y me fascina esta sección porque el ejemplo es claro, sencillo y directo. Nuestro Señor Jesucristo no se pone con rodeos, dice, bueno, déjenme les explico cómo es.
y lo da. Y esta sección solamente, esta pregunta vino como 10 días después de haber restaurado la iglesia. Entonces, qué bueno que ya tenían bautizos, qué bueno que ya tenían bastante gente que quería bautizarse, pero desde un principio lo iban a hacer correctamente, ¿verdad? Entonces, aquí está, la sección 22 es solamente 4 versículos. Y dice, he aquí, os digo que he hecho abrogar todos los convenios antiguos con respecto a esto. Y este es un convenio nuevo y sempiterno, el mismo que fue desde el principio. Estamos empezando de limpio, estamos empezando de ceros. ¿Por qué? Porque, por consiguiente, aunque un hombre se bautice 100 veces, de nada le aprovecha, porque no podréis entrar por la puerta estrecha, por la ley de Moisés, ni tampoco por vuestras obras muertas. Porque hemos renovado convenios, porque cuando mataron a todos mis apóstoles y a todos mis profetas, yo me llevé esa autoridad. Y muchas iglesias siguieron haciendo las cosas por lo que recordaban, que veían, pero no tenían la autoridad, porque yo me la llevé. Pero ahorita ya la volví a poner sobre la tierra. Entonces ahora sí los bautizos pueden ser por la autoridad. El 3, porque es a causa de vuestras obras muertas que yo he hecho que se establezca para mí este último convenio y esta iglesia, tal como en la antigüedad. Por tanto, entrad por la puerta como yo os he mandado. Y la última frase, y no pretendáis aconsejar a vuestro Dios. No me digas cómo tengo que correr mi iglesia. No permitas que vengan y te aconsejen cómo deben ser las cosas. Ya te dije cómo son, díselos a ellos también y háganlo como yo he mandado, porque yo soy el dueño de esta obra. No traten de aconsejarme a mí. ¿Cuántas veces nosotros no tratamos de aconsejar al Señor? Yo sé que yo he sido pecadora de ese error, pensando que, bueno, yo creo que es mejor. No, el Señor sabe cómo quiere sus cosas y sabe por qué las quiere de esa manera. Entonces, lo que nos queda a nosotros es amén, como se nos ha enseñado a decir amén, así sea, y hacer la voluntad del Señor. Bueno, esas son las 3 secciones que estudiamos esta semana. Están llenas de información, pero casi todo es algo tan personal que tenemos que tomar el tiempo para orar y preguntar a nuestro Padre Celestial si lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo viene de Él. La restauración es algo que nos ha traído a cada uno de nosotros una misión, una razón de ser. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por cumplir esa misión? ¿Sabemos cuál es la misión que se nos ha traído? ¿Cuáles son los convenios que estamos haciendo? ¿Las promesas que estamos haciendo? Entonces, mi pregunta es, a través de esta restauración, desde que has entrado a la iglesia y has vivido el evangelio que te ha llevado a la roca, que te ha acercado a Cristo, ¿qué has visto tú? ¿Qué cambios has visto tú en tu vida? Déjenme en la cajita, déjenme en el mensaje. Me gustaría saber cómo esta restauración ha cambiado tu vida. Ok, bueno, pues les doy mi testimonio de que yo sé que esta es la iglesia verdadera. Porque he preguntado y porque he recibido mi respuesta y he tenido mi experiencia personal. Amo este evangelio. Amo el conocimiento de que todo lo que yo quiera saber lo encuentro en las escrituras. Y lo que no esté en las escrituras me lo enseña el Espíritu y me dice dónde está en las escrituras. Sé que Dios me ama. Sé que Jesucristo es un ser viviente y que está entre nosotros y que está dispuesto a ayudarnos, a consolarnos, a enseñarnos y a caminar con nosotros cada paso, si se lo permitimos. Les amo mucho, hermanos. Espero que tengan una hermosa semana. Y como dice mi hijo, cada vez que nos manda una carta de la misión, Dios es bueno y Dios es grande. Nos vemos en la próxima. Chao.